Les habla Ramón Antonio Peláez Hernández. Quiero hacerles partícipes de la publicación de la 6ª edición Manual para el manejo de la prueba por la casa editorial Nueva Jurídica. En esta edición he abordado temas tan importantes como la actividad probatoria en ambientes virtuales e inteligencia artificial y debido proceso. Estudio pormenorizado de los regímenes de supresión probatoria y la manera como las altas cortes de nuestro país ha abordado tan complejo tema que constituye el quehacer del ejercicio profesional del derecho y del abogado. Contamos con la lectura de esta importante obra. Cordial saludo para todos, bienvenidos a la Casa Editorial Ediciones Nueva Jurídica, que llevamos 32 años en el mercado nacional e internacional, dando a conocer sus escritos a nivel nacional e internacional en Latinoamérica y Europa. Hoy nace un nuevo hijo para la Casa Editorial Ediciones Nueva Jurídica y para el autor. Siempre que se escribe un libro de cada uno de ustedes es un nuevo hijo, porque es el conocimiento y el esfuerzo y estudio de cada uno de ustedes durante muchos años de vida y de estudio académico y en el mundo del litigio, de sus funciones como en la Fiscalía, en juzgados, en las Cortes. Bienvenidos a este evento del libro Manual para el manejo de la prueba del profesor Ramón Antonio Peláez Hernández, quien es abogado de la Universidad Autónoma, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, miembro del Instituto de Derecho Procesal Colombiano y Colombo Panameño. El profesor es doctor en Derecho, ha escrito más de 15 a 20 libros en las diferentes editoriales de Colombia y de otros países como Panamá, que fue invitado como gestor para formar un código o escribir un código para ese país. Ha estado también en la terna para la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, disculpen, en 2 ocasiones. Es un libro que le sirve para todos los campos del derecho, no solamente para penal ni para civil, sino para todas las áreas del derecho, para la consulta y para la lectura diaria de cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente, gracias doctor Ramón Antonio Peláez, el auditorio es suyo, adelante. Muchas gracias, Eduardo, me disculpan con el protocolo. Bueno, gracias. Venía pensando de cómo debía empezar esta conferencia que fue titulada en esos términos. Voy a romper un poco el protocolo porque en medio del trancón capitalino me puse a reflexionar si ustedes venían a escuchar una charla formal o si por el contrario podríamos articular lo que es la experiencia de esta 6ª edición del Manual para el manejo de la prueba. Y tomé la decisión de romper el protocolo, por supuesto, porque cuando entré a este auditorio vinieron a mi mente recuerdos muy valiosos de mi paso por esta Facultad de Derecho. En este mismo recinto tuve yo el privilegio de escuchar en varias oportunidades al maestro Eduardo Cronfui, el decano de decanos, y por eso no es extraño encontrar aquí en el auditorio a estudiantes que pasaron también por estas aulas y que tuve yo el privilegio de tenerlos como alumnos. Para ellos una calurosa bienvenida, para todos los que nos van a acompañar también en redes, porque este evento va a reproducirse, va a multiplicarse para toda la comunidad
son palabras sentidas las que salen de mi corazón, además porque como lo dice Eduardo, es un nuevo hijo. La labor de escribir realmente no es fácil, mi amigo Carlos Hernández lo sabe, como lo sabe el doctor Álvaro Sepúlveda, el doctor Gonzalo Lozano aquí presentes. Es una de las labores más complicadas que supone el ejercicio de la academia y el ejercicio profesional. Y el problema radica no tanto en escribir el primer libro, realmente, el problema radica es en garantizar que perpetúe en el tiempo. Y cuando uno mira que un proyecto que fue pensado en función de dotar de herramientas a quienes eran los operadores disciplinarios, cuando salió la primera edición en el 2008, terminó a la postre constituyendo un texto que es de obligatoria lectura, seguramente para quienes en el ejercicio profesional articulan permanentemente en tan compleja labor como lo es la Administración de Justicia. Y qué no decir lo de impartir clases. La labor más noble, sin duda, es esa, la de poder pararse ante un grupo selecto de estudiantes que tomaron una decisión de vida y escuchar de su profesor una postura que seguramente en algunos casos rompe y está orientada a romper paradigmas, que es lo que encuentra uno en este libro. Y por eso en esta disertación voy a contarles cómo ha sido ese reto, porque sin duda han acontecido 4 fenómenos o 4 situaciones que han marcado un cambio radical en la estructura del texto. Y las voy a comentar con ustedes para luego referirme a 3 puntos específicos de esta 6ª edición que sale, por supuesto, de manos de Eduardo Cajicá con Ediciones Nueva Jurídica, con quien he tenido la experiencia de publicar también otro texto de oralidad en el proceso civil, que ha recibido muy buena aceptación del público, especialmente por la estructura y, diría yo, la estética que caracteriza el libro, y creo que en esta 6ª edición no se equivoca, Eduardo. Aquí mi familia puede dar fe que ya trascendí altas horas de la noche leyéndolo y quedo cada día más embelesado de su contenido. Por lo tanto, si convertimos esto en términos de edad, que es el promedio que uno tabula entre cada edición, que es entre 3 y 5 años, podríamos advertir que si esta es la 6ª edición, el libro ha adquirido la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Y ese trasegar, por eso cuando usted habla de un nuevo hijo, yo utilizo esa metáfora para comprender qué es eso, es un hijo, donde uno permanentemente lo ve crecer y donde por supuesto uno tiene que llevarlo de la mano, porque si el libro se deja solo, está llamado a perecer. Y ese es el gran reto de los escritores, de tener la capacidad de ir construyendo día a día, especialmente en un país como el colombiano, donde la pleyada normativa y el cambio jurisprudencial es permanente. Hoy puede tener uno una postura definida desde el punto de vista legal y doctrinal o jurisprudencial y mañana perfectamente se puede cambiar. Y entonces el publicar es un reto, así como lo es el escribir. ¿Por qué? Repito, por esas dinámicas cambiantes que plantea nuestro sistema y que no es malo. Yo creo que en eso radica la capacidad de un sistema, tener la capacidad de estar evolucionando, pero a veces esa evolución se convierte en retrocesos y otras veces en perspectivas que contribuyen al desarrollo del sistema jurídico colombiano, y eso es lo que se quiere con este libro. Este libro en su primera edición surgió a propósito de la experiencia que tuve por mi paso como coordinador de investigaciones disciplinarias en alguna entidad aquí en la capital, y encontré que en materia probatoria en aspectos disciplinarios no existía absolutamente nada. Y entonces encontré una oportunidad valiosa para abordar el estudio desde lo que en ese momento era la Ley 734 de 2002, porque esas disposiciones permitían abordar el estudio del derecho probatorio desde las 2 perspectivas normativas que habían, que era el Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, y el derogado Código de Procedimiento Civil. Y por eso esa dualidad normativa me permitió
irme metiendo paulatinamente en el contenido y en el análisis desde esas dos órbitas, desde lo penal y desde lo civil. Pero vienen luego acontecimientos muy importantes que obligaron a reestructurar el libro. Por ejemplo, el haberle apostado Colombia a una tendencia contemporánea en derecho procesal como lo fue la incorporación de la oralidad en los procesos. Hizo no solamente que se cambiara la estructura de todo el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque llegó la ley 906 de 2004 y entonces nos lleva a otro dilema, la dualidad normativa en materia penal más la presencia de un Código de Procedimiento Civil. Y esa triada procedimental remitida a aspectos probatorios colocaba en verdaderas dificultades al operador disciplinario. Eso lo veía uno en la práctica, porque entonces ellos se ponían a pensar, ¿y entonces qué norma aplico? Por eso es que en las primeras ediciones yo tomo postura y les digo, mire, vayan por esta vía, porque es la vía que desde la constitucional es la más apropiada, porque es el respeto del derecho fundamental a un debido proceso. Y este panorama se vino a aclarar con la ley 1474 de 2011, cuando de manera categórica dijo el legislador, en materia disciplinaria se aplicarán las normas de la ley 600 de 2000. Y entonces atemperó un poco esa dificultad que desde el punto de vista práctico se le presentaba al operador disciplinario, pero aparecieron otros fenómenos normativos muy importantes. Por ejemplo, el Código Procesal del Trabajo, ley 1149 de 2007, el CEPACA con la ley 1437 de 2011 y por supuesto el Código General del Proceso, que rompe el paradigma clásico o tradicional del sistema escritural a un modelo oral. Y ese es el reto, sin duda, que tuvo que enfrentar dentro de ese proceso de crecimiento la obra, porque ya en la tercera edición fue menester abordar ese cambio, por eso se fue acompañando ese crecimiento lento y paulatino, pero también seguro, porque se trataba era de ponerlo en un escenario de actualidad y que estuviera acorde con las líneas jurisprudenciales que a propósito venía marcando la Corte en estos aspectos, en estos tópicos. Y el libro, en sus primeras ediciones, respondió a esa dialéctica, a esos cambios, a esas realidades que nos estaba planteando. Y viene, por supuesto, el fenómeno de la pandemia, que trae una nueva realidad de orden procedimental, y es el problema de las audiencias en ambientes virtuales. Seguramente eso tiene que, y nos obligó a redimensionar el contenido de la temática, porque fue menester entonces llevar el análisis de este texto a tres temas que constituyen una verdadera novedad. Si a mí me preguntan cuál es la novedad que tiene esta criatura que cumplió sus 18 años, que adquiere su mayoría de edad con esta edición, yo básicamente la concreto en tres aspectos que es sobre los cuales voy a desarrollar mi disertación. En primer lugar, sobre el tema de los regímenes de supresión probatoria. Este es un tema que aparentemente era de poca importancia históricamente hablando, parecía que estaba como por allá en el cuarto de San Alejo, pero que hoy por hoy constituye uno de los instrumentos procesales que de mejor manera se controla el derecho fundamental a un debido proceso. Y lo que hice fue, mi estimado doctor Carlos, a raíz de nuestro paso por el doctorado en la Universidad Externado de Colombia, donde tuvimos que enfrentarnos por espacio de 3 años en la escuela doctoral para defender una tesis que terminó siendo a la postre laureada, la prueba ilícita desde la perspectiva de la regla de exclusión, y que después de haber estado compilada en 590 páginas, entonces después de ese rezago, y los que han escrito una tesis doctoral saben a qué me refiero, viene el artículo de reflexión, y ese artículo de reflexión termina siendo el capítulo que en este libro lo ubico en el tercer capítulo y lo denomino los regímenes de supresión probatoria. Y eso es un tema de obligatoria consulta para todos los actores del proceso. Me refiero a los abogados, a los jueces y a los magistrados, porque Colombia entra entonces a las tendencias contemporáneas del derecho probatorio que elevan a rango constitucional la prueba. Y esto tiene una connotación tan radical que, vista desde la perspectiva del derecho fundamental, los regímenes de supresión probatoria terminan siendo también un control de legalidad del acto procesal. Esa reflexión termina siendo entonces una especie de
yo lo denominaría como una especie de descarga emocional. Después de estar usted al frente de un computador por espacio de 5 años escribiendo una tesis, algo tiene que quedar, y es ese capítulo que lo recomiendo porque de una u otra manera logré concretar lo que intuí en un comienzo y terminó siendo una realidad, que era la idea de construir una línea jurisprudencial en punto de ilicitud probatoria. Y creo que no me equivoqué. Y no me equivoqué porque en ese capítulo van a encontrar ustedes que ahí se identifica perfectamente los dos regímenes de supresión probatoria que permean los sistemas jurídicos, que es el de las nulidades y prohibiciones probatorias, que en Colombia estuvo vigente hasta el año 2002, cuando por virtud de la sentencia SU 159 de 2002 pasa a ser luego el régimen de regla de exclusión, donde lo explico también, y que a propósito de un reciente pronunciamiento que lo alcanzo a tocar en la obra, me refiero a la sentencia de unificación 371 de 2021, que tiene que ver un poco con este tema de ilicitud probatoria, especialmente en el contexto del derecho disciplinario, pues reafirma un poco este tema de la línea. Y básicamente lo que planteo es algo que pareciera de locos, pero que tiene su fundamentación, y es que en Colombia coexisten los dos regímenes. Ahí lo explico el porqué. El por qué podemos hablar en un contexto como el del Código General de Proceso de nulidades y prohibiciones probatorias, oteando el contenido del artículo 133, numeral quinto, y cómo, analizando el 14 y el 164, estamos en un régimen de regla de exclusión. En materia penal, el avance, por supuesto, ha sido un poco más de avanzada, diría yo, porque ya desde antes, inclusive de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal con la Ley 906 de 2004, la Corte ya había sentado, a finales a comienzos de los 90, había sentado la aplicación de lo que hoy por hoy se conocen como los atemperadores en la aplicación de regla de exclusión, vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Y eso lo encuentra uno leyendo algunas de las jurisprudencias que por obligada razón en mi proceso investigativo tuve que enfrentar. Ese es un cambio muy importante porque invita entonces al lector, desde la entrada de la teoría de la prueba, a abordar un tema que, repitero, es de palpitante actualidad y que cada día va adquiriendo importancia en los estudios del derecho. Hoy por hoy, si a mí me preguntan, porque frecuentemente me lo hacen, ¿qué debo saber de derecho probatorio? Les digo, sepan un poco de esto de prueba ilícita, que van a avanzar significativamente en el análisis. El segundo tema que concita la atención en esta obra es el problema de la actividad probatoria en contextos de oralidad. ¿Y por qué este segundo tema marca y obligó a enfrentar un capítulo especial que se llama así, actividad probatoria y oralidad? Y la respuesta sin duda obedece a que Colombia entró a esta tendencia que, enmarcada dentro de las denominadas olas de justicia, propenden por lograr una verdadera celeridad procesal. Y esa tendencia que aparece reflejada en una tercera ola que aludió la Corte Constitucional en la sentencia C-1195 de 2001, básicamente propende no solamente por la unificación de procedimientos, sino además por el fortalecimiento de los modelos de justicia formal. Lo que se logra, de acuerdo a los lineamientos que traza esa jurisprudencia, es a través de dos estrategias. La primera, la unificación de procedimientos, y la segunda, la incorporación de la oralidad como principio rector. Y entonces, ¿cuál es la estructura o modelo procesal apropiado? Entonces, centramos nuestra atención al modelo anglosajón. ¿Y por qué? Porque para nadie es un secreto que la estructura que plantea el sistema acusatorio, inclusive la misma estructura que plantea el Código General de Proceso, responde a esa actividad procesal. Es decir, un modelo por audiencias con marcada tendencia a la oralidad, lo que obliga y obligó, por supuesto, a cambiar estructuralmente nuestra forma de concebir y de desplegar el proceso. Un proceso que tradicionalmente era escrito, donde un escrito generaba un contraescrito y donde básicamente el proceso era entendido como el cúmulo
de piezas procesales que integraban el expediente. Fácil era advertir entonces que si uno le preguntaba a alguien qué era un proceso, pues le respondían: doctor, es el expediente físico que en papel le entregan a uno en el despacho judicial, y que cuando nosotros, doctor Gonzalo, entramos al ejercicio profesional, entendimos por qué fuimos estudiantes asiduos de la clase de informática jurídica, que nos las impartieron a finales de los 80, y era para aprender a amarrar la pita, que era el gran reto del litigante a finales de los 80, amarrar la pita de esas conjunto de piezas procesales, que significaba que era la prueba, diría yo, más compleja del abogado litigante, porque todo el mundo, o por lo menos el despacho, estaban pendientes de ver cómo le iba en la amarrada, ¿o no, mi estimado doctor John Jairo, que también fue testigo ático de esos procesos de amarrar la pita del expediente? La cuerda procesal, muy bien, desde el punto de vista pragmático. Pues bien, esa realidad significó entonces entender que ya no podemos hablar de modelos escriturales con incidencia en la actividad probatoria. Yo lo explico en términos muy prácticos a mis estudiantes y así debemos entenderlo. Y seguramente quienes han ejercido la profesión como litigantes, inclusive como jueces, llegaban a la conclusión que la actividad probatoria se convertía en un simple dictado, De hecho, la experiencia le indicaba a uno que la calidad de un testimonio dependía de la velocidad del escribiente, porque él era el que definía el ritmo con el que el testigo iba relatando. Entonces, guardadas las proporciones, si a uno le tocaba un escribiente o una escribiente de malas pulgas, inmediatamente demostraba su enojo con el declarante y automáticamente limitaba la capacidad expositiva de su relato, para evitar precisamente la incomodidad que producía tener que transcribir lo que la persona estaba narrando, y ojalá que la diligencia fuera un viernes a las 3 de la tarde, para acabar de completar la crisis sistémica que yo produciría. Y qué no decir en materia de prueba pericial, por ejemplo, en donde el perito básicamente entregaba el dictamen y no volvía a tener uno noticias de él después de que le cancelaba los honorarios, porque ya el debate se iba a concentrar en función del dictamen y no del órgano, es decir, de la persona que lo había preparado. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con esta nueva realidad? Pues sencillamente que si el sistema procesal nos indica todo va a ser en audiencia, significa que todos tenemos que ir a la sala de audiencias a exponer nuestra postura procesal a través del uso de la palabra hablada. Circunstancia que trae, por supuesto, réditos muy importantes para quienes han cultivado el arte de la buena retórica, es decir, el arte de hablar y decir las cosas bien, no el arte de echar carreta, porque ahí viene entonces un problema estructural que tiene que ver con el manejo del tiempo, porque entonces aquí ya no se trata de qué tanto hablo yo desde el punto de vista de duración del tiempo, sino desde la calidad del contenido de mi argumento. Y nos obligó entonces a los abogados y especialmente a los pensums a cambiar y a diseñar la nueva estructura de la enseñanza, porque entonces ya no podíamos orientar nuestra enseñanza a las prácticas escriturales que se hacían en la universidad. El primer día de clase usted hace la demanda, al mes usted grupo contesta la demanda y el tercer grupo profiere la sentencia por escrito, y esas eran las prácticas. Ahora las prácticas se tienen que hacer ¿en dónde? En la sala de audiencias, que obligó inclusive a las universidades a todo un rediseño desde el punto de vista logístico para dotar a las facultades de Derecho de una sala de audiencias donde los estudiantes hagan sus pinos y no tengan el temor escénico que produce el tener que llegar por primera vez a una sala de audiencias para preguntar, por ejemplo, ¿y yo dónde me ubico? ¿Y cuándo tengo que hablar? ¿O qué es lo que tengo que hacer dentro de la actividad propia del ejercicio de audiencia, que es de lo más complicado? ¿Cuándo obturo el micrófono y cuándo lo apago? Eso se enseña en la facultad y eso obliga a llevarnos a esta nueva realidad que nos plantea el texto, y es ¿y cómo va a ser entonces la actividad probatoria en ambientes, en modelos por audiencias donde impera la oralidad? ¿Cuál es la clave? Fíjense que aquí viene esto acompasado de un segundo elemento.
tecnología de la información, las TIC. O sea, el tercer gran reto que tuvo que enfrentar el libro y que contribuyó en ese proceso de crecimiento era abordar un tema que poca importancia se le había dado, pero que, dadas las circunstancias del fenómeno de la pandemia, fue menester ponerlo sobre el tapete. Y es las TIC en los procesos, las seguridad de la información y las comunicaciones en la actuación procesal, que constituye, por supuesto, un imperativo que trae la ley estatutaria de la Administración de Justicia, me refiero a la ley 270 del 96, en el artículo 95, pero que parecía un saludo a la bandera, porque realmente no se le había dado la importancia a este imperativo, muy a pesar de que llegó luego la ley 527 del 99 y dio un marco normativo de lo que debía ser el mensaje de datos y el rol o papel que debía cumplir las TIC en el proceso, y que luego se viene a reafirmar con la ley 1341 de 2009 que crea las MINTIC. Y entonces, ¿cómo va a impactar esto a la actividad probatoria? Pues ahí ya tuvimos el primer reto. ¿Por qué? Porque es que se entendió que oralidad sin tecnología de la información no sirve. De nada es propicio que yo tome el uso de la palabra y que yo haga una excelsa intervención en punto de la teoría del caso o de la pretensión o excepción procesal cuando no hay un sistema de videograbación que esté recogiendo ese tipo de información. Y ese fue sin duda el primer reto que se tuvo que enfrentar en los modelos por audiencias. ¿Cómo hacemos y qué nos garantiza que esa videoreproducción sea apropiada? Fíjense que aquí ya tenemos una dificultad de orden operativo. ¿Qué pasa si no hay tecnología de información? ¿Qué pasa si no hay infraestructura? Y seguramente los que litigan como yo nos hemos dado cuenta que a veces cuando uno va a acceder a la información que medio digital le entregan, en algunos casos no es legible, no es comprensible porque no quedó audible, o peor aún, porque el documento escaneado no quedó bien escaneado. Reto mayúsculo y que nos obligó a adaptarnos a él. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando uno llegaba a la actuación procesal tenía que verificar que estuviesen los dispositivos electrónicos y técnicos apropiados para el desarrollo de la actividad procesal, porque si no sería un fracaso. Pero viene el segundo aspecto, y era preparar entonces a quienes tenían que ir a una audiencia. Y fíjense que esto supone un cambio estructural, especialmente en actividad probatoria. Yo siempre le digo a los estudiantes, sin temor a ruborizarme, los únicos testigos perfectos son los de las películas, porque ellos llegan con un libreto. Pero el testigo, el que va todos los días a un proceso y que tuvo que pasar, por ejemplo, por Palo Quemado, o que tuvo que pasar por la 10ª con 14 para llegar al Hernando Morales, es una persona que llega alterada no solamente por el temor que le produce el centro, sino también por la preocupación de tener que estar enfrentado a un sistema que seguramente lo va a interrogar en punto de unos hechos que por él conocidos. Y eso genera también un nivel de estrés muy alto. Entonces, esas dinámicas probatorias nos enseñan entonces que no es lo mismo el modelo escritural que el modelo oral. Y qué no decir con la nueva realidad que nos trajo la reforma procesal en materia de prueba pericial, donde el perito entonces ya no se va a escudar en el dictamen, sino que tiene que ir a sustentarlo. Por lo tanto, ya el proceso de vinculación con el perito al proceso ya no solamente queda agotado con el dictamen emitido en un documento, sino que tiene que ir a sustentarlo. Y eso me obliga entonces a escoger a los mejores. Y eso ya genera en la práctica un costo relativamente significativo porque, pues, por supuesto, eso va a generar mayores emolumentos para quien pretende llevar al mejor al debate procesal. ¿Y qué no decir en punto de la inspección judicial? También otro fenómeno muy interesante, uno de los medios de prueba más importantes, pero que con la dinámica que plantea los modelos por audiencias, significó en la práctica que esta prueba pasó a ser excepcional. Y pasó a ser excepcional porque entonces ya no podemos pensar en la idea de sacar el juez del estrado judicial
para que vaya al sitio materia de la verificación. Y solamente se dejó para casos excepcionales y bajo precisas condicionamientos fijados por el legislador. Por ejemplo, en materia civil, pues es obligatoria solamente en unos específicos procesos que el legislador determina que por la naturaleza del debate obliga a que el juez se desplace. Proceso de pertenencia, proceso de servidumbres, lanzamiento por ocupación de hecho, algunos interdictos posesoriosos muy excepcionales, pero también es perfectamente viable, y el deslinde de amojonamiento. Y en materia penal, pues fijó un criterio que por supuesto resulta comprensible por la tristemente historia de nuestro país de las masacres judiciales. Y básicamente los dos criterios fundamentales, pese a que el 436 de la ley 906 los establece en 6 condiciones, a mi juicio son 2 las que resultan de vital importancia y determinante. La primera, que sea fundamental para la decisión, y segundo, que no se ponga en riesgo la vida y la integridad de quienes concurren a la actuación. Por eso, al ser excepcional, era muy escaso el evento donde uno concurría a ese tipo de audiencia o de diligencia, porque reitero, el escenario propicio para el juez es y sigue siendo la sala de audiencias. Y viene el tercer fenómeno, y luego voy a retomar cómo articulo este segundo aspecto con el tercero, que fue la pandemia. Cuando en la tercera semana de marzo del 2020, en Bogotá se hizo una prueba piloto para un puente, donde nos dijeron, este fin de semana nadie va a salir para ver cómo nos va, y resulta que el lunes nos dijeron, no, a partir de aquí no van a salir, porque esta medida se aplica para todo el país. Y entonces se encendieron las alarmas en todas las actividades, porque ese aislamiento preventivo generó la suspensión de todos los actos que suponían interacción humana. Y la rama judicial no fue la excepción. ¿Y qué pasa con un sistema, con un Estado, cuando la administración de justicia no funciona? Pues está llamado a colapsar. Y entonces se hicieron algunos ingentes esfuerzos, la gente inclusive arriesgando su propia integridad para lograr poner al día algunas situaciones, el funcionario que iba al despacho, inclusive desatendiendo órdenes para poderse poner al día. Pero la solución mediática tenía que ser otra, y esa solución mediática la dio el decreto 806 de 2020, decreto que por supuesto es tratado en la obra porque va a tener una incidencia en la nueva dinámica de cara a la actividad probatoria. ¿Y por qué? Porque entonces al aspecto aquel de la actividad probatoria por vía oral, en forma presencial, se suma un tercer ingrediente, que es la actividad probatoria en ambientes virtuales, o si se quiere, la actuación procesal en ambientes virtuales. Reto, por supuesto, complejo, en un país donde la brecha digital es evidente. Pretender desconocer esa realidad sería un absurdo, y seguramente el doctor Fabio Sepúlveda, aquí presente, tuvimos la oportunidad de, en una entrevista que se hizo recién llegada a la pandemia, hablar sobre el tema de la enseñanza en ambientes virtuales, y yo en esa exposición hablaba de la dificultad que suponía en Colombia el combinar a la gente que llegara a ambientes virtuales donde la cobertura, por ejemplo, de la internet solamente para ese entonces del 47% de cobertura en el país, y entonces el otro 53%. ¿Qué hacemos con los despachos distantes de la capital de la República o distantes de la capital de departamento, donde en algunos casos ni siquiera el arco iris llega a color, llega a blanco y negro? Y entonces ese juez que tiene que trabajar con una máquina básica y con un despacho que no cuenta con la tecnología y con la infraestructura, se le dice, usted en adelante tiene que llevar audiencias en ambiente virtual. Una verdadera peripecia realmente. Y si la vivimos aquí en Bogotá,
que se supone que la cobertura es mayúscula y donde paradójicamente todavía hay sectores donde se cae la señal, pues obligó necesariamente a interiorizar y comprometernos con esa nueva dinámica. ¿Y cuál fue el gran reto? El gran reto se denomina actividad probatoria en ambientes virtuales. Fíjense en el escenario entonces en el que me lleva. Actividad probatoria, modelo escritural. Actividad probatoria en forma oral de manera presencial. Y un tercer escenario es la actividad probatoria en ambiente virtual. Y reitero, sin tecnologías de la información y las comunicaciones no puede haber éxito desde ningún punto de vista en una dinámica como esta, como es la actividad probatoria. Y fíjense que el decreto 806 de 2020 no solamente contribuyó a la reactivación del aparato jurisdiccional del Estado, sino además puso en práctica algo que desde el año 96 lo había dispuesto la ley estatutaria, pero que se había demorado, y que inclusive el mismo Código General del Proceso, en el artículo 103, lo había definido a partir de del denominado Plan de Justicia Digital. Y cuando ustedes leen ese artículo 103, están perfectamente definidos los dos cometidos de ese plan: expediente digital y el litigio en línea. Y entonces, entre el 2012 al 2020, 8 años tardó para que se implementara esa realidad por un fenómeno de pandemia. Entonces ya no estamos hablando del expediente físico, sino del expediente digital. Respondiendo un poco con una de las características que se pregonan del documento electrónico, del mensaje de datos, que es la capacidad de almacenamiento. Entonces ahora yo interactúo con el despacho, ya no llevándome el expediente físico, sino simplemente me lo entregan en un dispositivo donde yo luego accedo a él a través de un soporte telemático y puedo bajar la información que en él está contenido. Es más, me mandan el link y yo accedo al contenido de la información. Valioso, por supuesto, porque eso es ni más ni menos que el expediente digital. Y ya viene, pues naturalmente, un choque cultural muy complejo, que es el choque cultural de los abogados, seguramente nosotros que somos de esa línea, de esa tradición, acostumbrados al expediente físico, y entonces nos trae esta realidad al expediente digital. Y yo rememoro un poco, porque seguramente la nueva generación de los futuros abogados, para ellos cuando les hablen de expediente físico, van a creer que es la edad de piedra, van a decir, uff, mi papá o mi abuelo cuando litigó con el código de Hammurabi, porque está hablando de siglos de historia. Pues fíjense que es algo similar a lo que pasó a finales de los 80 y seguramente aquí algunos de los colegas presentes saben de qué estoy hablando. Y fue cuando aquí en Bogotá, en el que es hoy el edificio Hernando Morales, a finales de los 80, el juzgado 23 civil del circuito suspendió el diario físico. El diario físico, que es el libro, cuando uno llegaba allá y pedía el diario y le decían, mire doctor, ¿cuál fue el estado entonces en el diario? ¿No? Entonces, allá en el juzgado 23, mi estimado doctor John Jairo, a finales de los 80, el juez colocó un computador. Y entonces dijo, en adelante el que quiera consultar el estado de sus procesos, ahí está el computador. Y entonces, como era una versión 286, cuando uno llegaba a ese computador, lo único que veía era una pantalla negra como lo negro de esa ventana y un cursor que se movía únicamente. Y entonces para usted poder entrar había un papelito al frente que le decía cómo entre, control tal, entre. Pues por supuesto los que estábamos dispuestos al cambio, nos comprometimos con esa realidad y aprendimos del ejercicio. Pero el abogado que no estaba preparado para ese cambio, que era la llegada de los sistemas informáticos al aparato jurisdiccional, tuvo básicamente dos alternativas: o retirarse del litigio, porque esa era la nueva realidad, la informática en la actuación procesal, o rezar para que el proceso no le cayera por reparto a ese juzgado, porque ya iba a tener problemas
de información. Pues bien, la oralidad y la virtualidad nos trajo esa nueva realidad. ¿Y por qué? Yo no voy a hablar de aquí ya de la brecha digital, que es un componente, sino que voy a incorporar otro elemento, que es la brecha generacional. Y la brecha generacional hace que hoy por hoy, esta generación que están aquí presentes escuchándome, estos futuros abogados de la firma Bensos Clara, son los que seguramente van a estar a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas y van a ser seguramente expertos en el manejo de la información contenida en sistemas telemáticos. Nosotros nos tocó adaptarnos y todavía tenemos dificultades realmente. Yo recuerdo que no hace muy poco, en un proceso donde paradójicamente siendo curador ad litem, porque me ha figurado también esa calidad, casi que media hora estuve impartiendo modelos de enseñanza a los testigos que ya de avanzada edad no sabía cómo funcionaba la plataforma. Y esa es la realidad que nos plantea el sistema. ¿Cómo hago? ¿Qué debo obturar? ¿Qué debo apagar? ¿Cuándo debo hablar? Etcétera. Y si a esa dinámica probatoria se suma la dificultad de los sistemas, la caída del sistema, por ejemplo. Miren los grandes retos que se tienen entonces en la actividad probatoria desplegada en ambientes virtuales. ¿Qué pasa si cuando el testigo, cuando está deponiendo, se cae la señal y se rompe la comunicación? Y fíjense que esa realidad es a la que nos tenemos que ver enfrentados en el día a día. ¿Qué pasa si se cae la plataforma? Pues bueno, el sentido lógico indicaría, pues rehaga la actuación porque se evita el problema de que el testigo esté libreteado, porque es que el problema del ambiente es que uno tiene el contacto con el testigo, pero uno no sabe quién lo está rodeando. O peor, dice el Código General de Proceso y el Código de Procedimiento Penal, los testigos rendirán declaración por separado. Bueno, ¿y quién me garantiza que el que está relatando aquí, los otros tres están allá poniendo cuidado? ¿Quién me garantiza? Que haga una panorámica a través de la cámara. Entonces, doctor, hágame un favor y muestre el entorno. No, es que no se puede porque es de los computadores grandes y la pantalla no me da. ¿Ven? Buena fe en la actividad probatoria. Consulta de información, caídas del sistema, inclusive debates. Nosotros fuimos testigos de la controversia tan compleja que generó todo un escándalo cuando entre una juez y un abogado se enfrascaron en una discusión, diría yo, ilógica, que se salió de tono y que en un ambiente presencial no se da. Fíjense porque en el ambiente presencial el efecto que produce psicológicamente el estar yo en un estrado judicial y en presencia del juez es diferente al que produce cuando hay de por medio un sistema virtual. Y con esto no quiero decir, quiero ser categórico en señalar, que no es que se rompa la inmediación realmente. Lo que pasa es que es una manera nueva de ver la inmediación. Porque una cosa es la inmediación cuando yo opero por vía de interacción física y presencial, y otra cosa es cuando la interacción se da en ambientes virtuales. El problema es que la virtualidad me puede jugar malas pasadas, que pueden ser provocadas por el albur, por ejemplo la caída de la plataforma, perfectamente válido que pasa. Seguramente, porque también viví esa experiencia, la incertidumbre que produce el hecho de que le manden a usted el link y se pare usted en el link y comience a que le den acceso y nadie le abre la puerta. 15, 20 minutos, media hora y nadie le habla. Y de pronto a los 45 minutos llega una llamada, no doctor, es que espere otro poquito que es que ya casi llegan, ya casi empieza la diligencia. O como hoy, y yo no sé si a usted le habrá pasado, pero a mí permanentemente me llaman y me preguntan, doctor, ¿usted tiene un conocido en tal juzgado? Con virtualidad, nadie. Anteriormente uno iba, interactuaba con las personas y se saludaba con las personas, pero hoy virtualmente es muy complicado saber quién está detrás de esa plataforma, es muy complejo. Esa nueva realidad es la que nos está llevando
a un segundo fenómeno que trae el plan de justicia digital, el litigio en línea. Pues bien, yo me puse a reflexionar, ¿y qué va a hacer esto del litigio en línea? Y fíjense que la pandemia nos obligó a eso. Ventajas, por supuesto, muchas. Yo anoche, en una conferencia que Eduardo me invitó para compartir con algunos fiscales y aspirantes a ingresar al sistema, les decía que sin duda una de las fortalezas y ventajas más importantes que nos trajo la virtualidad es la tranquilidad que tiene uno de estar en su despacho. Yo puedo estar en mi oficina teniendo una diligencia en un link y a la media hora, una hora, entrar a otro link sin tener que desplazarme físicamente. Eso es extraordinario realmente. Seguramente es la fortaleza más importante, pero por supuesto tiene dificultades. Muchas, seguramente, pero esa realidad que se llama el litigio en línea nos va a obligar entonces a que el concepto de actividad probatoria cambie radicalmente. Y fíjense entonces a dónde nos lleva el escenario, mi estimado Carlos, ahora que está usted como decano de esta facultad. Es el gran reto de la academia. Porque entonces ahora, en la otra época de nosotros, en donde las prácticas civiles o penales eran a través de escritos, hoy las prácticas deben estar orientadas a dos propósitos: ambientes presenciales en salas de audiencia y ambientes virtuales. ¿Y por qué? Bueno, gústenos o no, la oralidad y la virtualidad llegó para quedarse, punto. Y como llegó para quedarse, el acto procesal que mayor incidencia va a tener a nivel de afectación es la actividad probatoria. Por lo tanto, los textos tienen que responder a esa evolución, y esa fue la razón del por qué tenía que llegar a cumplir los 18 años. No sé qué nos depara el futuro, seguramente el futuro nos va a traer una nueva realidad que va a evolucionar, no involucionar, porque yo recuerdo que en alguna oportunidad me contaban unos estudiantes de una universidad que había un profesor que no le gustaba el Código Penal de Proceso, entonces que les digo, pues como a mí no me gusta, les sigo enseñando procedimiento civil. Pues aquí no funciona lo mismo. Como a mí no me gusta la oralidad y como no me gustan las teorías de la información, yo sigo el modelo clásico, se van a quedar por fuera. Y ese profesional del derecho o ese estudiante que no tenga la capacidad de responder a esas dinámicas es una persona que paulatinamente el ejercicio profesional lo va a dejar por fuera. Nos tocó, por supuesto que nos tocó adaptarnos. Y las obras tienen que responder a esa nueva dinámica, seguramente. Las obras tienen que evolucionar a esa realidad. Por eso les decía al comienzo de mi intervención, y seguramente lo he hablado con quienes son asiduos escritores, la decisión de escribir no es fácil, es de las decisiones más complicadas de la vida, porque es realmente una función como altruista, como noble, como decir, hombre, quiero escribir así sea para leerme, seguramente. Por eso a mí me gusta leerme realmente, porque cada día aprendo de mí mismo. Y ese aprendizaje significa llegar a una conclusión, y es que falta mucho por decir. Falta mucho por escribir. Y por eso es valiente la decisión de una editora apostarle a publicar. Y más después de pandemia, donde los costos de los insumos subieron de manera exagerada, donde el tiempo se nos agotó realmente, cada día se hace más corto, y donde, repito, uno le está apostando a algo que, diría yo, es lo que garantiza la pervivencia de la humanidad. Es el arte de seguir leyendo. El arte de seguir leyendo significa tener un libro en las manos. No tener el mensaje que por redes circuló en 3 párrafos, como la verdad sabida, como el axioma. No, el deber de coger un libro y de cantarlo en su contenido, como nos tocó seguramente a todos los que están aquí presentes, los que han tenido o los que tuvimos que pasar por la
la experiencia de un doctorado, donde no es un libro, son 7 libros por sesión. Y donde los estudiantes, les digo yo, en alguna oportunidad me preguntaban estudiantes, doctor, usted es mi ídolo, yo quiero ser como usted, ¿qué hago? Le digo, lea, hermano, lea, porque no se necesita más leer, porque es que el que lee, por eso ese artículo primero del mandamiento del abogado es fundamental, estudia, es el primer mandato del abogado. Y tiene que estudiar porque el derecho es de las disciplinas que se transforma permanentemente. Y si no se estudia, decía el maestro Couture, cada día serás menos abogado. Por lo tanto, ese nuevo reto, mi estimado Eduardo, me llevó a abordar un cuarto aspecto que está articulado con el primero de inteligencia, de teoría de la información, que es el ámbito de la inteligencia artificial. Bueno, ya hoy por hoy la gente, inclusive el tema presencial, lo rehuye. ¿Para qué voy si lo puedo visualizar en ambiente virtual? Pues bien, eso es inteligencia artificial realmente. Es el uso de tecnologías de información, de algoritmos que permitan procesar información para llegar a un resultado. Entonces alguien me preguntaba anoche, ¿usted cree, doctor, que la inteligencia artificial va a desplazar al juez de la República? Yo en eso sí soy categórico y lo digo en ese capítulo. No, es absolutamente imposible. Seguramente en las películas se podrá lograr, pero en la vida real no es posible, y mucho menos en actividad probatoria. Y la razón es porque la actividad probatoria es sensoperceptiva. Es la relación del operador con el órgano de prueba, con la fuente de prueba, y esa relación sensoperceptiva es la que le permite un razonamiento al que lleva a un resultado, cosa que no, en principio lo afirmo, no lo va a dar la inteligencia artificial. Seguramente va a jugar un papel muy importante en el procesamiento de información, que es otro problema. Es decir, va a ser una herramienta de vital importancia para el despliegue de la actividad jurisdiccional, por supuesto, y seguramente nosotros lo tenemos claro porque hemos sido testigos y usuarios de ese sistema. Ya hoy por hoy hay algoritmos que permiten inclusive darse una idea para la construcción de un texto. En la Corte ya se está analizando a propósito una decisión adoptada a nivel de la judicatura a través del uso de inteligencia artificial. Repito, como soporte, como ayuda va a ser importante, pero no creo, o por lo menos esa es la percepción que tengo, desde la idea que tengo del sistema de justicia, no va a ser posible. ¿Por qué? Bueno, porque la admisión de justicia es cosa de hombres, porque si no fuera así, pues este tema se habría solucionado hace mucho tiempo, dejándole la solución del problema al sistema computacional. Es decir, entremos donde el doctor Google, que seguramente la gente lo hace con frecuencia en medicina, ¿no? Tengo un dolor en tal parte, démosle Google y Google me da la solución. Pero la solución que le da a Google es la misma que le da al médico. Tómese un acetaminofén. Aquí no. Si A agredió a B y le causó tanto de incapacidad, ¿cuál es la sanción? Seguramente el algoritmo le va a decir detención preventiva de tantos tiempos. Ahora miremos por qué lo agredió. ¿Hubo acaso una legítima defensa? ¿Y hubo dentro de esa legítima defensa un criterio de proporcionalidad? O si lo llevamos al plano contencioso civil, A celebró un contrato con B, B no pagó el precio pese a haber recibido la cosa. ¿Cuál es la solución? A tiene que indemnizar. Sí, pero revisemos por qué no pagó el precio. Revisemos si es que hubo un vicio oculto. Es decir, esas situaciones de orden fáctico que no consagra la ley, porque la ley no está para eso están los jueces, para que interpreten la ley. Es decir, para que a través de un silogismo tomen la norma y a partir del hecho que se le lleva ya a su despacho y por vía de la subsunción, hágale producir el efecto que plantea la norma. Y eso es actividad del ser humano, eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, la administración de justicia. Hay por supuesto unos sistemas expertos y seguramente contribuyen de manera sincrónica en muchas actividades del hombre,
pero que no tengan que ver con la Administración de Justicia, bienvenido sea. Seguramente lo hacemos desde el momento en que yo llego al parqueadero a guardar el carro, donde yo no tengo que esperar a que una persona obture el botón para que suba la palanca y poder salir, sino que el mismo sistema experto lo hace. Y el mismo sistema experto abre y cierra cuando corresponda, pero a pesar de ello genera también inconsistencias. ¿Qué pasa si le dejamos la Administración de Justicia a manos de un sistema que puede ser vulnerable? Porque nada es perfecto realmente, ni siquiera inclusive en muchos casos las decisiones judiciales, pero bueno, para eso están los recursos, para eso están los mecanismos de control, para eso existe un control de legalidad, y el control de legalidad es propio de quien interpreta la norma, es decir, de quien cumple una labor hermenéutica. Con estas consideraciones, amigos y amigas, quiero agradecerles de verdad el gesto noble de venir a acompañarme para presentar en sociedad a este joven que entra ya a su mayoría de edad, esperar que lo lean, por supuesto, y que, como siempre, encuentren en mí un amigo, una persona dispuesta a construir, porque esto es un constructo realmente, y que cree todavía y está convencido que la única manera de que se cambia este país es cuando quienes van a tomar sus riendas se preparan, y para prepararse hay que estudiar. Ese es el gran reto de las nuevas generaciones, y ese es el reto que tenemos las generaciones que estamos en ese proceso de transición. Nuestros maestros nos dejaron un gran legado. Todavía recuerdo al maestro Eduardo Cronfli cuando nos complacía a varios profesores y alumnos que nos sentábamos a escuchar la profundidad y sapiencia con el que explicaba el conflicto palestino-israelí. Eso es lo que se logra con el estudio, eso no se logra de manera diferente, sino comprometiéndose con el reto de cada día ser mejores profesionales que llevan in situ una condición, ser cada día mejores personas. Gracias. Muchas gracias, profesor Ramón Antonio Peláez, por su intervención. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues para eso estamos. Buenas noches. Ómar Ocampo, abogado republicano, le quiere preguntar, maestro, sobre la presentación que hizo usted en Focus Noticia de esta obra, el tema específico de los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp que usted menciona sobre la nueva interpretación jurisprudencial respecto a este tipo de contenido en relación probatoria que ya se tiene como correo electrónico. Si usted por favor me puede ampliar un poquito este tema, y si ya no tendríamos que ir ante un juez de control de garantías para solicitar la autorización de este juez como búsqueda selectiva en base de datos. ¿Qué nos puede decir? Muy amable. Bueno, esa es una verdadera pregunta de preparatorio de penal, ¿no, profesor Gonzalo? Dirían ustedes los penalistas. Fíjense que en el libro lo trato desde el punto de vista del análisis de la línea que se había trazado a nivel de corte. Voy a contar un poco el contexto, sin entrar en el nivel de detalle de la referencia jurisprudencial, pero digamos que en punto del mensaje de datos han fluctuado dos teorías realmente. Una primera teoría, que era la que históricamente se venía concibiendo desde la misma postura de la Corte Constitucional, de concebir el mensaje de datos como un documento electrónico, incluido por supuesto los mensajes de WhatsApp. Sin embargo, esa teoría que se mantuvo hasta el año 2018 tuvo una ruptura a propósito de una nueva postura que adoptó la Corte Constitucional por vía de una acción de tutela, en donde le quitó el carácter de documento a los mensajes de WhatsApp y le dio el carácter de indicio. Y eso pues automáticamente cambia
las reglas de interpretación de esa prueba, especialmente las reglas de valoración. Porque en el indicio básicamente se estructura a partir de un hecho indicante. Entonces, la Corte en esa decisión trajo una teoría propia de la doctrina argentina que había hecho carrera en la década de los 80, que consideraban los mensajes de esa naturaleza como un indicio. Es decir, que al acreditar hecho indicante, la inferencia tenía que llevar a una conclusión, era, en otras palabras, un principio de prueba, pero respondía a la necesidad de estructurar el indicio. El más reciente pronunciamiento que lo cito ahí, que es del año 2022, la Corte vuelve a buena hora a la tendencia anterior, que es la de considerar el mensaje de datos como una prueba documental. Y al darle el carácter al mensaje de datos, o por lo menos al WhatsApp, el carácter de prueba documental, significa que está sometida a las reglas de valoración y de contradicción que se pregonan del documento. Es decir, dan fe o por lo menos dan certeza de la autoría y de su contenido. Por lo tanto, el control de legalidad que se haría en este caso del documento, que tendría el carácter de documento electrónico, sería por vía de los incidentes que regulan el código, el incidente de tacha de falsedad o el de la inoponibilidad, etc. De suerte que la Corte retoma esa línea buena hora, pierde el carácter de indicio y por lo tanto ya usted, de cara al problema penal propiamente dicho, se va a dar el debate, pero ya desde la perspectiva de las reglas de producción de la prueba documental y no de la prueba indiciaria. Los invito a que hagan esa aproximación jurisprudencial, está contenida en la sentencia SU 467 del 2022, si no me falla la memoria, ahí está referenciada en el libro y se explica la postura categórica de la Corte que, repito, rescata de una vez por todas y vuelve, pues por supuesto, a los cauces normales que tradicionalmente se ha marcado en este tema de naturaleza de los mensajes de datos. Además, por una razón potísima, si hay una información que esté circulando de manera constante, es la del mensaje de WhatsApp. Y el haberle dado el carácter de indicio, pues por supuesto significaba un verdadero retroceso a partir del logro que se había alcanzado. Además, porque esto tiene que articular un poco con las reglas generales que el Código Penal de Proceso trajo en punto de la acreditación de la prueba, que yo creo que es importante que lo tengamos presente, que es el artículo 247. ¿Cómo hago yo para probar un mensaje de datos? Entonces, el Código trajo una solución técnica y una solución pragmática. ¿Y cuál es la solución técnica? Se tendrá que acreditar a través del mismo sistema en que se generó, envió o transmitió. Ese es el presupuesto técnico, pero trae un presupuesto pragmático. La simple impresión del mensaje de datos será valorado bajo las reglas de la prueba documental y solucionado el problema. Es decir, hace efectivo lo que la ley 527 del 99 denomina el principio de equivalentes funcionales, que a mi juicio es de lo más importante que tiene la estructura normativa y que es por la que nosotros debemos pelear en el debate probatorio. Mi estimado amigo, por una razón por demás que es lógica, es que el documento físico o per carta que llama, se fue desplazado de manera categórica por lo que hoy denominamos el documento electrónico. Todo es electrónico. Entonces, ¿qué hago yo para probarlo? Si nosotros nos ponemos a llevar esto al plano técnico, nos vamos a complicar la vida. O sea, tráigamelo en el formato en que fue generado. ¿Y quién me garantiza la originalidad de ese formato? ¿Y cómo cuestiono yo la legalidad de eso? Pues más fácil cuando yo lo llevo al plano de prueba documental, tacha de falsedad. Ahora, el otro problema, que eso ya tiende a tornar complejo el asunto, es cuando se genera una tacha de falsedad de ese documento generado en medio magnético. ¿Por qué? Porque me lleva a otro escenario que va a tornar más complejo el debate, que es el tema del peritazgo informático. Porque entonces aquí ya no tengo que cuestionar la validez de la autoría, sino de la originalidad. ¿De qué? Del dispositivo que lo generó. Y eso sí es un verdadero problema. Es un tema más de carácter técnico y tiende a tornar más complejo el proceso. ¿Cuál es la razón? Bueno, digamos que todo esto subyace en el principio y en la presunción, diría yo, de la buena fe, que trae la Constitución y que pregona que todas las personas en su actuar
se pregona, pues por supuesto, a los lineamientos de la probidad, lealtad y buena fe. Esa sería la reflexión que tendría que hacer para su inquietud.